10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo de Adviento, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos que van del 1 al 6. En este pasaje despunta la figura de San Juan Bautista, que es el precursor del Mesías, el precursor de Jesús, aquel que anuncia la llegada del Salvador. Precisamente, San Juan dedica el inicio del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, a explicar y desarrollar la figura, predicación y mensaje de Juan Bautista. Hoy leeremos estos 6 primeros versículos y el domingo siguiente continuaremos con la predicación y ministerio de Juan. Pero es muy interesante cómo este momento donde ya inicia la vida pública de Juan y luego del Señor, viene precedido por un sumario de carácter histórico. Los versículos 1 y 2 son pródigos en detalles históricos sobre el momento exacto en el que Juan inicia su ministerio. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea, y de la región de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué Lucas se toma todo este espacio, toda esta preocupación para narrar estas coordenadas históricas? En primer lugar, porque se ha presentado ya en el inicio de su evangelio como alguien que ha hecho una investigación profunda y que quiere presentar de forma ordenada todos los detalles concernientes a Jesús de Nazaret. Pero también porque este dato histórico tiene un valor teológico. Lucas nos está recordando que nuestra salvación no tiene nada que ver con una especie de mito atemporal, ¿no? De historia típica que puede servir para cualquier momento de la historia sin ninguna referencia histórica concreta, es decir, como una historia edificante que no ha sucedido en la vida real, sino todo lo contrario. Nuestra fe se basa en hechos y eventos históricos puntuales y concretos con los que Dios ha intervenido en nuestro mundo. Es decir, nuestra fe está basada en el hecho de que Dios ha entrado en un momento concreto de la historia y Jesús se ha encarnado en un momento concreto de la historia y ha iniciado su ministerio público en un momento concreto de la historia que sin duda permanece para siempre porque es Dios y vive resucitado, pero está basado en la historia, en aquellos momentos concretos y reales que tienen lugar en un mundo geográfico, histórico y social bien determinado. Entonces, en el año 28 o 29 después de Cristo, que es el que se identifica normalmente como el 15 de Tiberio César, con las autoridades locales, por una parte Poncio Pilato, procurador romano en Judea, y los descendientes y sucesores de Herodes el Grande en Galilea, comienza este ministerio de Juan, siendo las autoridades religiosas Anás y Caifás. En realidad, Caifás era el sumo sacerdote, Anás era su suegro, pero ejercía un gran poder aún en la visión religiosa y en la organización religiosa de la época. Toda esta introducción de un versículo largo y medio tiene como objetivo llegar al verbo principal, que es el verbo en Lucas 3:2, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías en el desierto. Y es súper interesante esta expresión porque nos recuerda que Juan, que se presenta como un profeta, de hecho esta expresión, vino la palabra de Dios, es propia de la presentación de los profetas, ¿no? La encontramos en Ezequiel 1:3, Oseas 1:11, Miqueas 1:1, Sofonías 1:1, es decir, es una expresión típica profética, vino la palabra de Dios sobre el profeta. Juan se nos presenta como el profeta más importante o el último de los profetas que precede a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta expresión es muy fuerte, ¿no? Vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Juan no
ha decidido predicar por propia iniciativa. La palabra de Dios ha venido sobre él. Ha sido una iniciativa divina. Esa palabra ha descendido sobre él, lo ha poseído, por así decir, lo ha llenado, y por eso luego veremos en el versículo 3, recorre toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Y esto tiene un detalle que vale la pena recalcar. La palabra de Dios viene sobre Juan en el desierto. O sea, Dios tiene la iniciativa, pero Juan vive un estilo de vida retirado, silencioso, ascético, que le permite acoger esa palabra. La palabra de Dios viene sobre Juan en el desierto. Por eso Juan en ese estado de desierto, el desierto como aquel lugar típico en la Escritura en el cual se escucha a Dios, se tiene experiencia de Dios. Por eso puede acoger esa palabra. Y pienso que para nosotros sacerdotes ya este detalle tiene mucha fuerza, ¿no? La palabra de Dios viene sobre nosotros, siempre. Es más, esa palabra viene a nuestras manos a través del sacramento de la Eucaristía. Pero nosotros tenemos que vivir en este estado como de desierto, de acogida, de silencio, de estar desasidos de las cosas, de no aferrarse a lo material y de hacer silencio para Dios en la oración para que esa palabra de Dios crezca en mí. Y una vez que la palabra de Dios ha venido sobre él, entonces, versículo 3, recorrió toda la región del Jordán predicando. Juan recorre toda la región del Jordán, Keriuson, anunciando esta predicación que es proclamación, anuncio, kerigma, ¿no? Anuncia que el reino de Dios ya está llegando. Es el contenido que los demás evangelistas nos recuerdan que Juan predicó. Anuncia, ¿qué anuncia? Un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Un baptisma metanoías, un bautismo de conversión, en fin, la remisión de los pecados. Es muy distinto el bautismo de Juan del bautismo de Jesús, lo sabemos como él mismo lo deja claro, porque el bautismo de Juan tiene como sentido el lavado, ¿no? O sea, yo, como viene el Mesías, tengo que estar listo, me lavo, me purifico, pido perdón por mis pecados para estar listo para recibirlo. El bautismo de Jesús es un lavado, sí, pero de regeneración. No es solo conversión, sino es regeneración, es volver a nacer, para tener claro que son dos bautismos diferentes. Pero Juan ha encontrado este modo, por inspiración divina, para que los hombres de su tiempo se preparen para recibir al Señor. Y esta preparación viene con un contenido concreto. Para explicar cómo se debe preparar, Juan hace suyas las palabras de Dios en el profeta Isaías. Estamos leyendo Isaías, la cita que a continuación vemos en el capítulo 3, versículo 4, versículo 6, es una cita de Isaías 40, versículo 3 en adelante. Es muy bello esto porque recordemos cómo el Isaías 40 es el inicio de lo que se llama en Isaías el libro de la consolación. Aquel libro en el cual Israel recibe oráculos de consolación después del destierro, oráculos que le recuerdan que Dios va a venir para liberar a su pueblo, para darle su gracia, para salvarlo, ¿no? Y Dios va a venir trayendo nuevamente hacia Judá los deportados que estaban en Babilonia. Aquí creo que hemos tenido oportunidad de reflexionarlo antes. Hay que tener en mente, para comprender este pasaje, el desierto de Judá. O sea, para poder venir desde Babilonia deben pasar por el desierto aquellos que regresan a la Tierra Santa. Y ese desierto, un desierto rocoso, inhóspito, como todo desierto, pero además con accidentes geográficos muy marcados, está lleno, es muy accidentado, lleno de colinas, de bajadas, de subidas y un desierto pedregoso, no es un desierto de arena, ¿no? Por ese camino va a venir el Señor, pero para que Él venga, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararle un camino, ¿no? Entonces así comienza Isaías 40. Consuelen a mi pueblo.
Hablen al corazón de Jerusalén y díganle que ya se ha cumplido el tiempo de su servidumbre, ha sido expiada su culpa. Y ahí viene la cita, ¿no? Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Que, como se cita en los evangelios, es así. Una voz grita, grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Que hay que preparar el camino, ese camino para que Dios venga a nosotros, porque Él quiere venir, está llegando, nosotros tenemos que hacerle un camino en nuestro corazón, un camino en la sociedad en que vivimos, un camino pues dándole espacio en nuestras vidas. Y para preparar ese camino, ¿qué hay que hacer? Hagan rectas sus sendas, ¿no? Hagan rectos los senderos, hagan recto este camino por donde va a pasar. ¿Y cómo se hace recto el sendero? Aquí es muy bonito, como lo explica Isaías y por lo tanto Lucas. Que todo valle, toda depresión geográfica sea rellenada. A ver, aquí el verbo usado para explicar este rellenado es el verbo plerothesetai, ¿no? Del verbo plero, que significa llenar, pero también significa cumplir y llevar a plenitud. Es el verbo que usa Jesús cuando dice: yo no he venido para abolir la ley y los profetas, sino para darles plenitud, en Mateo 5:17. Entonces, a nosotros espiritualmente, ¿qué nos dice esto? Muchísimo. Para preparar este camino para el Señor, todo valle tiene que ser llevado a plenitud, tiene que ser rellenado. En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra historia personal, tenemos huecos que no hemos llenado. Nos falta oración, nos falta caridad, nos falta muchas veces formación, nos falta tiempo para Dios. Entonces esos valles tienen que ser llevados a plenitud para poder recibir al Señor, tienen que ser rellenados. Que todo monte y colina sea allanado, sea hecho plano. Y la palabra aquí para expresar que sea hecho plano es la expresión tapeinothesetai, ¿no? El verbo que está detrás es el verbo tapeino, que significa humillarse, ¿no? Es la raíz que está detrás de la expresión de Jesús en Mateo 11:28 en adelante: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La expresión que utiliza María en el Evangelio de Lucas: Dios ha mirado la tapeinosis, la humildad de su sierva. Entonces, no solamente tenemos que llevar a plenitud aquello que está hueco en nosotros, tenemos que rebajar, humillar, hacer pequeño aquello que está demasiado levantado, sobre todo nuestro ego, nuestra soberbia, la impresión que tenemos de nosotros mismos, muchas veces desfigurada por la vanidad. Eso tiene que ser bajado, ¿no? Qué bonito el tiempo de Adviento, un tiempo en el que podemos trabajar tanto en la humildad, en bajarnos del pedestal en el que nos hemos puesto, y hacernos pequeños, hacernos humildes, porque es lo que ha hecho Jesús, ¿no? Se ha hecho pequeño por mí, se ha hecho pequeño para salvarnos, y nosotros pues tenemos que hacernos pequeños también para recibir, ¿no? Y se acaba este pasaje con la expresión de Lucas 3:6, tomada pues efectivamente de Isaías también, ¿no? Y toda carne verá la salvación de Dios. Pasa sarx, toda carne verá, todo hombre verá la salvación de Dios. Y es importante para Lucas este pasaje porque recordemos que Lucas escribe pues para los paganos, ¿no? Y recuerda San Lucas esta verdad tan importante. Este camino que hay que hacer es para mí y para todos los demás. En concreto, Lucas quería recordar que el Señor no viene solo para Israel, pero también a mí me hace mucho bien recordar que Jesús no hace solo para mí. Jesús rasga en mi corazón esta Navidad. Está muy bien, pero que yo me esfuerce también para que toda carne, para que todo hombre, para que toda persona vea esta salvación de Dios. Que mi trabajo no sea solo para mí, sino para hacerlo en lugar a Dios, en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde yo me desempeño. Bueno, pues vayamos preparando este camino para el Señor y pidámosle a Juan Bautista que nos ayude con su figura, con su imagen, con su amor, a vivir un tiempo intenso de preparación para la venida de Jesús. Que Dios los bendiga.